¿Por qué carajos los inmigrantes aquí en Estados Unidos no salen adelante? Hoy vas a saber las razones por qué los inmigrantes no progresan aquí en Estados Unidos. Llevo más de 15 años viviendo en este país. 15 años viendo gente llegar con los ojos llenos de esperanza, con las manos listas para trabajar, con esa hambre que solo tiene alguien que dejó todo atrás para empezar desde cero. Y en todo ese tiempo he visto algo que me parte el alma. La mayoría de esa gente, después de 5, 8, 10 años aquí, sigue exactamente en el mismo lugar donde empezó. Mismo departamento pequeño, mismo trabajo agotador, mismas deudas, mismo ciclo que no termina. ¿Y sabes qué es lo más doloroso de todo? Que no es por falta de esfuerzo. Esa es la primera mentira que hay que destruir. Porque el inmigrante trabaja. Dios mío, ¿cómo trabaja? He conocido hombres y mujeres que meten 50, 60, hasta 70 horas a la semana. 2 trabajos, a veces 3. Se levantan antes de que salga el sol y regresan a casa cuando ya todos duermen. Sus manos están ásperas, su cuerpo está cansado y su mente lleva años en modo de supervivencia. Y aún así, cuando llega el fin de mes, el saldo bancario dice lo mismo de siempre, casi nada. Entonces, ¿qué está pasando? La primera razón, y la más brutal, es esta. Confunden trabajar duro con progresar. Y no es lo mismo. No es lo mismo para nada. Yo lo viví en carne propia durante mis primeros años aquí. Creía, con toda la fe del mundo, que si metía más horas, si no, faltaba nunca. Si era el primero en llegar y el último en irme, el dinero iba a llegar rápido. Que el esfuerzo iba a traducirse automáticamente en progreso. Nadie me había dicho que eso era una trampa. Una trampa muy bien disfrazada, porque se siente como responsabilidad, se siente como sacrificio, se siente como que estás haciendo lo correcto. Pero el problema no es el trabajo. El problema es a dónde va ese dinero que produces. He conocido a un hombre que llevaba 8 años trabajando en construcción, cargando materiales, sudando bajo el sol, sin descansar ni los domingos. Ganaba bien. No era un salario miserable. Esa conversación no fue de un momento. Fue larga, de esas que empiezan hablando de otra cosa y terminan destapando lo que nadie quiere ver. Poco a poco fue soltando los números. Que la renta se llevaba casi la mitad. Que el carro, necesario para llegar al trabajo, se comía otro pedazo. El seguro, la gasolina, la comida, las deudas que traía de cuando llegó. Todo sumaba. Y al final del mes, quedaban unas monedas que no alcanzaban para nada importante. Ese hombre no estaba construyendo nada. Estaba produciendo para sobrevivir. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Producir para sobrevivir significa que cada dólar que entra sale inmediatamente. No queda nada que crezca. Nada que se multiplique. Nada que trabaje para ti mientras duermes. Solo un ciclo que se repite. Trabajas, pagas. Trabajas, pagas. Y el reloj avanza. Pero tu situación no. Construir riqueza, aunque sea de a poco, significa que una parte de lo que ganas se queda contigo, se guarda, se invierte, se convierte en algo que eventualmente produce más, sin que tú tengas que mover un dedo. Pero para llegar a ese punto, primero tienes que entender que trabajar más horas no es la solución. La solución está en cambiar la relación que tienes con el dinero. Y aquí está el problema más profundo. Nadie nos enseñó eso. En nuestros países de origen, el mensaje que nos metieron desde chicos fue, claro, trabaja duro y saldrás adelante. Esfuérzate y tendrás recompensa. Y eso no está del todo mal. El esfuerzo importa, claro que importa. Pero el esfuerzo sin estrategia es como correr muy rápido en una dirección equivocada. Llegas agotado a ningún lado. Y eso es exactamente lo que le pasa a demasiada gente en este país. Corren todos los días. Corren sin parar. Pero nadie les dijo que primero había que levantar la cabeza y ver hacia dónde estaban yendo. Esa es solo la primera razón. Y hay más. Y si creyeras que todo lo que te acabo de contar es lo más difícil de escuchar, espera, porque la segunda razón es la que más duele. Precisamente porque la hemos vivido casi todos. Y en su momento, ni siquiera nos dimos cuenta de que estábamos cavando nuestra propia tumba. La segunda razón es esta. Subimos los gastos antes de subir los activos. Cuando el inmigrante llega aquí y empieza a ganar en dólares por primera vez en su vida, pasa algo muy humano, muy comprensible, pero muy peligroso. El cerebro, después de tanto sacrificio, después de tanta privación, después de haber dejado familia, tierra y comodidad, siente que se merece algo. Y tiene razón, se lo merece. El problema no es el merecimiento. El problema es el orden en que se hacen las cosas.
Lo he visto con mis propios ojos decenas de veces. El trabajador lleva unos meses aquí, empieza a juntar algo de dinero, y lo primero que hace es comprarse una camioneta nueva, con pagos altísimos. Luego el teléfono último modelo. Luego la ropa de marca. Luego los tenis que cuestan lo que antes ganaba en una semana. Y todo eso se siente increíble al principio. Se siente como que finalmente estás viviendo la vida que buscabas, como que el sacrificio valió la pena. Pero lo que en realidad está pasando es que estás construyendo una imagen de prosperidad, mientras por dentro tu situación financiera se está hundiendo cada vez más. Porque esas compras no te dan estabilidad, te dan apariencia. Y la apariencia, aquí en Estados Unidos, no te salva cuando pierdes el trabajo. No te salva cuando te enfermas. No te salva cuando hay una emergencia que no esperabas. La apariencia no acumula valor. No te genera dinero mientras duermes. No te protege el día que más lo necesitas. Yo tardé años en entender eso. Lo que me hizo cambiar no fue ningún libro, ni ningún consejo. Fue un video que encontré una noche en internet, casi sin querer, donde alguien explicaba con números simples por qué la gente trabaja toda su vida y no avanza. Me vi reflejado en cada palabra. Y desde esa noche empecé a hacer las cosas diferente. Porque en este país no importa cómo te ves por fuera. Lo que importa es lo que tienes por dentro. En tus cuentas, en tus activos, en tu capacidad de aguantar un golpe sin quebrarte. El vecino que maneja un carro viejo y discreto puede tener más estabilidad financiera que el que maneja la camioneta reluciente con deuda hasta el cuello. Las apariencias engañan constantemente. Y si no aprendes a leer más allá de la superficie, te pierdes. El orden correcto es al revés de lo que muchos hacen. Primero, la estabilidad. Primero, el ahorro. Primero, construir una base que no se caiga con el primer viento fuerte. Y después, cuando esa base esté sólida, entonces sí puedes darte gustos, sin que te destruyan. Pero hay una tercera razón. Y esta es quizás la más importante de todas. La que resume todo. Y la que más gente ignora completamente. Nunca aprenden el juego del dinero. Y con eso no me refiero a algo complicado o exclusivo de los ricos. Me refiero a cosas básicas que nadie nos enseñó, porque en nuestros hogares tampoco nadie las sabía. Cosas como entender qué es el crédito y cómo construirlo correctamente desde el primer día. Cómo funciona una cuenta de ahorros con interés. ¿Qué significa invertir, aunque sea de a poco, en algo que con el tiempo crezca? ¿Qué es un activo? ¿Y en qué se diferencia de un pasivo? La mayoría de los inmigrantes trabajan por dinero durante toda su vida en este país y nunca dan el paso de hacer que el dinero trabaje por ellos. Y esa diferencia es la que separa a los que después de 15 años siguen igual, de los que después de 15 años tienen casa propia, negocio, ahorros y algo que dejarles a sus hijos. No es magia, no es suerte, no es que unos nacieron más listos que otros. Es información, es educación financiera básica que no está en ningún trabajo de construcción, ni en ninguna fábrica, ni en ninguna cocina de restaurante donde muchos de los nuestros pasan sus años. Esa información hay que ir a buscarla. Hay que querer aprenderla. Y sobre todo, hay que tener la humildad de aceptar que no sabemos lo que no sabemos. Llevo más de 15 años en este país. Y lo que más me pesa no es el trabajo duro que metí. Lo que más me pesa son los años que perdí haciendo las cosas en el orden equivocado, sin entender las reglas del juego en el que estaba participando. Pero nunca es tarde para empezar. Y ahora quiero saber, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo que más frena a la gente para progresar aquí en Estados Unidos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Esto lo construimos entre todos.